Para ti, ¿qué es más importante? ¿Tener una relación con Cristo y como resultado tener hábitos y prácticas cristianas saludables movidas por la sinceridad? ¿O estar vacío por dentro y en una práctica de apariencias con hipocresía, haciendo lo que a otros les gusta o esperan ver de nosotros? Además, para llenar ese formalismo, ese frío formalismo de una experiencia sin sentido y sin Cristo. La lección de esta semana nos invita a realizar una sincera revisión de lo que estamos viviendo delante de Dios. Quédate para que estudiemos y juntos repasemos este maravilloso mensaje que Dios tiene para ti. Y recuerda que soy el pastor José Reño y es un gusto saludarte en este momento. Antes de avanzar y poder continuar con el repaso de la lección de esta semana, quiero invitarte a que podamos orar y pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre, suplicamos tu presencia, tu compañía al momento de estudiar esta lección. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento e ilumina nuestros pensamientos para que este mensaje no solamente quede como un mensaje más, sino que quede en nuestros corazones y lo podamos vivir como tú quieres. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La lección para esta semana lleva como título, la lección número 6 de esta semana lleva título De adentro hacia afuera. Y vamos a ver la cita bíblica que aparece en Marcos 7, versículo 15 y dice así: Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Estamos llegando al centro del libro de Marcos y durante esta semana estudiaremos lo que corresponde a los capítulos 7 y la primera parte del capítulo 8. La temática es conocida y en estos capítulos, en esta lección encontraremos los siguientes temas que revisaremos durante esta semana. Lo primero es que hablaremos o veremos lo que contamina al hombre. También veremos la fe de la mujer sirofenicia. Vamos a ver algunas implicaciones y algunos llamados que nos hace Dios a través de este mensaje. También veremos a Jesús sanando a un sordomudo. Además, veremos el milagro del Señor acerca de esa alimentación que hace a las personas que lo necesitan. Y veremos acerca de la levadura del fariseo y otros temas más que veremos en este repaso. El propósito de la lección de esta semana es buscar hacer un análisis de nuestra experiencia interna y externa en la vida cristiana. Es una reflexión a revisar cómo estamos delante de Dios con nuestra fe y con nuestra práctica, revisando si realmente es más importante nuestra fe y relación con Dios o las tradiciones, las prácticas y ritos que a veces practicamos. Creo que en esto debe haber un equilibrio y nos sorprenderemos de lo que esta lección nos quiere enseñar en este repaso de esta semana. El deseado de todas las gentes nos invitaba a leer la siguiente cita. Dice así: la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. La Biblia nos enseña y nos invita a guardar los mandamientos, que son la expresión de Dios al hombre, para que en ellos andemos rectamente, y si en algún momento preferimos tradiciones, ritos, costumbres y prácticas que van en contra de los mandamientos de Dios, sin ninguna duda debemos ser claros en decir que no debemos practicar tales cosas. Ninguna enseñanza o práctica cristiana que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, y por muy sincera que sea, ninguna de estas prácticas puede reemplazar los santos, justos y buenos principios de la ley de Dios. En ningún momento se puede determinar qué es más importante: una tradición humana, una ley humana, una costumbre o una enseñanza humana, que la misma ley de Dios. No se pueden igualar. La ley de Dios es suprema y fue dada por Dios. Por eso no podemos compararla. En la lección del día domingo veremos tradiciones humanas versus mandamientos de Dios.
En esta sección de la lección revisaremos lo que dicen los primeros 13 versículos del libro de Marcos capítulo 7. Y dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Antes de ver la respuesta del Señor, quiero que revisemos algunos asuntos de estos versículos. Primero, los escribas y fariseos buscaron a Jesús viniendo desde Jerusalén y vinieron hasta Galilea. Y pues hay una distancia prudente, hay una distancia especial entre estos dos lugares. Y hasta aquí vemos que, pues habíamos visto que en toda Galilea, exceptuando a Nazaret, ya las multitudes se acercaron a Jesús, buscaron al Señor Jesús para que les predicara y para que les sanara. Su fama era tanta que todos querían estar cerca de Jesús. Y evidentemente también los fariseos lo querían hacer, solo que con cierto grado, como siempre lo hacían, de crítica y murmuración. En segundo lugar, vemos a los escribas y fariseos que entonces, cuando vinieron de Jerusalén, confrontaron al Señor con un argumento, yo creo que pobre, porque no tenían más opciones. Pusieron el más mínimo detalle para engrandecerlo y buscar estorbar la obra del Señor. En tercer lugar, vemos entonces el interés de esos fariseos, que era poner en contra al Señor, poner contra la pared al Señor delante de las personas, y poniendo primero las costumbres y tradiciones de los ancianos, que obviamente los judíos respetaban. Y pues el argumento era que los discípulos tenían las manos sucias, que no podían comer. Pero la respuesta del Señor aparece desde el versículo 6 y quiero que la veamos. Dice así: Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esta es una de las cachetadas y exhortaciones que dejan en evidencia a todos aquellos que se preocupan más de los detalles que de lo realmente importante. Muchos judíos y algunos líderes religiosos del tiempo tenían muy en cuenta sus enseñanzas, que de cierta manera aplastaban al hombre, al pobre, al extranjero, a la viuda, y en muchas ocasiones le cerraban la puerta a los más desprotegidos y enfermos. Sus convicciones fueron constantemente confrontadas por el Señor. Estos fariseos constantemente recibieron el reproche del Señor, porque incluso con sus tradiciones ellos querían rebajar la misma ley de Dios. Y es a menudo la forma en que el Señor los llama hipócritas, llamándolos un pueblo que de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. El Señor enseña aquí uno de los principios más importantes de la revelación de Dios. Y esto lo hace cuando les dice que los mandamientos son la máxima expresión del carácter de Dios al hombre. Pero ellos estaban poniendo las tradiciones, las costumbres, los ritos para enaltecerlos, subirlos al nivel mismo de la ley, incluso un poco más. Es decir, igualaban las tradiciones humanas, que en esencia muchas de ellas no es que fueran malas.
Lo malo es cómo les damos la relevancia al punto que le quitamos el lugar a lo más importante, que es a la obediencia de su ley. Sino más bien eran cuidadosos con los asuntos tradicionales, pero que eran crueles cuando echaban por tierra el quinto mandamiento. Este es el ejemplo que el Señor les da, pero dice que hay otras cosas más en las cuales ellos fallan. Pero en esta oportunidad se habla del quinto mandamiento, donde se les habla de que ellos no honraban a sus padres. Se conformaban con lo mínimo, dice el texto, con lo suficiente para corresponder y obedecer al mandamiento. Es decir, no daban algo más, sino que se limitaban a ayudar a sus padres. Ahora, tampoco es para que digamos que no debemos lavarnos las manos. Es importante que lo hagamos, pero esta norma de higiene al lado de un mandamiento no se puede igualar ni tampoco superar. No te hace más puro lavarte las manos si en tu corazón tienes rencor, tienes enojo, tienes orgullo, tienes ira. La limpieza que el Señor realmente desea de nosotros es que entendamos que es interna. Es una limpieza donde nos preocupemos en ser guardadores de su palabra, que nos santifica, esa palabra que nos limpia. El primer interés de nuestra vida, hermanos queridos, es buscar ser limpios de carácter. Una limpieza donde el pecado sea sacado, sea borrado y lo rechacemos con vehemencia. Y luego solicitemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Si nos dedicáramos a mirarnos primero a nosotros mismos, buscáramos ser limpios nosotros mismos, entenderíamos que la limpieza externa es simplemente, hermanos, el resultado de ser limpios y puros de corazón. Ahora, que nuestros ojos no puedan estar pendientes, hermanos, en la limpieza o la contaminación de los demás, que ese es a veces el problema que tenemos. Creemos estar bien y entonces pensamos tener el derecho de ir y mirar a los demás. El apóstol Pablo dijo en Romanos 2:1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Este es un hecho real, que cuando juzgamos a los demás realmente estamos juzgando un defecto de nuestro carácter. Quien realmente está buscando ser santo, primero mira a Jesús. Después de que mira a Jesús, se mira a sí mismo y lucha cada día por vencer, por ser cada día más santo, más justo, más recto, por andar en los caminos del Señor. Y todo el resto de su vida buscando ser como el Señor Jesús, buscando ser como el Señor esperaría que nosotros seamos también. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos este mensaje. Basta ya de estar mirando a los demás. Basta ya de mirar a quien ha fallado. O basta ya de mirar a aquellos que son muy buenos cristianos y entonces nos afligimos porque pues, no somos como ellos. Entonces a veces el error es pensar o mirar donde no debemos mirar. Miramos ya sea al que obra mal para juzgarlo o miramos al que hace todo bien y entonces nos sentimos mal. Mira lo que dice Deseado de todas las gentes en la página 364. Dice así: todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierra las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Quien se preocupa más por lo externo que por el ser interior, ya está desenfocado, hermano. Ya está perdido en el camino de la obediencia. Su cristianismo es sin sentido. Escucha bien, el cristianismo de aquel que basa su vida cristiana en experiencias externas es un cristianismo sin sentido, es un cristianismo insípido, sin gracia. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, es una respuesta del amor de Dios todo lo que hacemos y es para honra y gloria de Dios. Porque quien ha hecho el cambio y quien produce la transformación es el Señor. En este momento deseo que sea el Señor el centro de tu atención, el centro de tu adoración y que hagamos una sincera revisión de cómo estamos llevando nuestro cristianismo delante del Señor. Que Dios nos ayude. En la lección del lunes, manos limpias o corazón limpio. Bueno, en esta parte del estudio veremos una de las temáticas que más genera polémicas entre diferentes grupos de cristianos y nosotros los adventistas. Como iglesia,
hablamos de la importancia de la buena alimentación. Pero con el estudio que haremos, veremos que en este contexto jamás se habla de la alimentación de las carnes impuras. Veamos lo que la lección nos invita a leer, que aparece en Marcos capítulo 7, versículo 14 al 19. Dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Seguido el tema que ya vimos, se da una continuación del mensaje. Nótalo así. Ya lo que vimos anteriormente en la lección anterior, o en el día anterior de la lección, vemos ahora una continuación. El texto nos deja ver que es una enseñanza a través de una parábola, corta pero directa, a contrarrestar las tradiciones de los ancianos, que pedían que antes de comer se lavaran obviamente las manos. El Señor espera dar esta enseñanza a nivel general y por eso deja este mensaje claro a través de un mensaje de una parábola. Obviamente esta referencia no se hace hacia los animales limpios o inmundos de Levíticos 11. Se hace referencia al último enfrentamiento que le habían hecho estos fariseos con referencia a la tradición de los ancianos. En ningún momento se ha hablado de carnes, ni el contexto nos lleva a desconocer que Levíticos 11 ya está abolido o quitado. Este asunto se vuelve más claro cuando leemos la última parte de esta enseñanza. Veamos lo que dice Marcos desde el versículo 20 al 23. Dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El centro de la enseñanza en ningún momento, hermano querido, es la comida. El Señor lo único que quiere es dejar claro que más importante que lavarse o no las manos es lo que sale del corazón. Su mensaje se centra en lo que los seres humanos somos capaces de dar. Es decir, que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios y las demás cosas y la lista que aparece allí. Pero si ves bien, el Señor se refiere a la relación que tiene el ser humano desde su corazón con los mandamientos. O mejor, la manera en que nosotros faltamos a la ley de Dios en nuestra relación con Dios y del ser humano. Este es realmente el mensaje del Señor. En cambio, deja claro que más que la comida que se ingiere sin lavarse las manos, es un alimento que llega al estómago y que después se evacúa. Es a eso que se está refiriendo. El Señor intenta llevar a pensar a los que lo acusaban, a la multitud y a los discípulos que estaban allí, que jamás una norma, un rito o una tradición es más importante que su ley. Y que más que preocuparnos de tener las manos limpias antes de comer, pensemos que nuestro corazón es el que de verdad importa y debe estar limpio. Por eso, cuando tú miras la referencia del Señor, cita a el incumplimiento de los mandamientos. Por eso dice que lo malo que sale del corazón, pues es el homicidio, los hurtos y todo lo que el ser humano hace. Aquí hace una referencia directa a la ley de Dios. Y el Señor quiere con esto llevarnos a pensar y reflexionar que esto es muy importante. Obviamente aquí no se refiere a las carnes, como dije, que son limpias o no son limpias. Esa es la discusión de muchas personas. Ese es otro tema. Creo que en esencia el Señor dejó claro desde hacía mucho tiempo este tema, y para un judío no era un asunto de debate si las carnes inmundas o carnes limpias se deben o no se deben comer, porque hasta hoy ellos siguen guardando estas enseñanzas. Esta enseñanza es para que revisemos cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra obediencia. Esta experiencia, estas palabras que el Señor dirige a sus discípulos y a la multitud, es para decirles que no importa tanto si usted se come algo. Obviamente el Señor esperaría que seamos higiénicos, que limpiemos, que comamos de manera higiénica y limpia.
pero no está hablando de las carnes, más bien dice que debemos fijarnos en nuestra relación con Dios y su palabra. Ahora, creo que se debe tener en cuenta las dos cosas. Al comer debemos lavarnos las manos, pero al igual saber que nuestro corazón debe estar en pureza. Y así digamos, como dijo David en el Salmo 24:4, recuerda esa cita que dice que limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Así que hermanos, la Biblia es clara al intentar buscar que nuestras manos, pero también nuestro corazón y nuestra vida sea limpia, sea pura y le agrade al Señor. En la lección del día martes lleva el título Migajas para los perros. En este día de la lección veremos al Señor saliendo de Galilea y visitando algunos lugares considerados gentiles. Veamos la interesante experiencia que el Señor vivió primero en Tiro y en Sidón. Y vamos a leer lo que dice Marcos, la continuación de lo que venimos estudiando en el versículo 24 al 30. Y dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Pareciera que al Señor llegar a este lugar, el único caso que se registra en Marcos es este momento donde esta madre desesperada busca ser ayudada por Jesús. Y hay algo que llama la atención de todos cuando leemos este relato. Y es que vemos en muchas ocasiones, también en este, pero en muchos otros casos, donde se habla de endemoniados. En algunos casos eran jóvenes, muchachos y personas que pues venían a Jesús y eran poseídos. Obviamente también habían adultos, pero este tema de los espíritus y de los demonios haciendo posesión pasa mucho también en el tiempo del Señor como en nuestro tiempo. Y muchos jóvenes se están metiendo en un terreno delicado. Una posesión demoníaca no surge porque sí. Siempre está relacionada con el espacio que el ser humano le da a las prácticas ocultistas, a contenidos espiritistas y relación directa con mediums, con chamanes, con espiritistas y brujería. Todo el que ve películas hoy, el que ve películas de brujería con tintes satánicos, o participa de invocaciones o hace del espiritismo una experiencia de su vida, tendrá que pagar con creces. Es delicado este asunto. Muchas personas hoy quieren tener la oportunidad de ver quizás a sus familiares muertos para preguntar de pronto dónde está la herencia, por qué pasó esto o que defina algún asunto. Averiguar cosas como estas, hermanos, es un terreno delicado. Otros buscan brujería para de pronto hacer que su esposo o su esposa vuelvan a través de amarres o conjuros que ellos pueden hacer. Sepa, hermano querido, que quien juegue con esto se mete en un terreno directo de Satanás y se hace contrario a Dios. La Biblia, cuando habla del tema del espiritismo, de la brujería, de los mediums y de todo esto, dice que para él es abominable. Es una de las palabras más duras que el Señor usa cuando se refiere a alguien que participa de este pecado. El Señor en esta oportunidad, en una tierra extranjera, donde se les consideraban a estos hombres de Tiro y Sidón como gentiles, el Señor viene y se acerca. En esta escena aparece una madre desesperada, una madre angustiada, una madre que necesitaba ser ayudada y que su hija necesitaba ser ayudada. Y esta mujer se postró a los pies del Señor, llena de fe en el Señor, llena de confianza en que Él la podía ayudar. Y en el mismo relato, pero desde el contexto del libro de Mateo, si ustedes miran el capítulo 15 de Mateo, allí se habla también del mismo relato, pero se dice algo adicional. Se dice que cuando esta mujer se acercó delante de Jesús, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, despídela, sácala de aquí. Pero, pues obviamente el Señor no lo hizo.
porque ella suplicaba que por favor le ayudara, la socorriera en esa situación tan difícil. El Señor quizás parece usar una ilustración un poco fuerte después de que pasa esto, porque la Biblia dice que cuando vino, esa mujer le suplicó ayuda, pues el Señor dice que Él había venido primero a la casa de Israel. Esto obviamente era cierto, pues el Señor había venido a esto, pero también el Señor vino a salvar a todo pecador. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús vino a los suyos no le reconocieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La respuesta de ella me impresiona porque entendió que su región, las prácticas que ellos tenían, la fe que ellos tenían, no eran las más dignas. Ella reconoce que no eran los más consagrados, que no eran los más fieles, pero al reconocer se humilló y pidió misericordia, reconoció su indignidad y solicita que por favor, por lo menos deje que ella recoja las migajas del pan que dejan los hijos de Dios. Creo que esta es una experiencia interesante y creo que en esta postura hay mucha sinceridad, hay humillación y hay fe. Y es que, apreciado hermano, las migajas del reino son más valiosas que las riquezas de este mundo, que el éxito de este mundo, que la fama de este mundo. Nada en este mundo puede medio alcanzar lo que Dios tiene para sus hijos. Y esta mujer lo supo, lo sabía, y por eso Jesús, gracias a la fe que esta mujer desarrolló en él, le dio el regalo del milagro, de la libertad, de esa prisión que vivía su hija. Esa migaja para ella era suficiente para que el Señor Jesús obrara un milagro. El deseo de toda la gente dice así: por medio de su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija de la familia de Dios. Y como hija, es un privilegio participar de los dones del Padre. Jesús, hermano querido, quien quiera que seas, te recibe hoy. Solo necesitas lo que muchos de aquellos que recibieron milagros pudieron experimentar, y es que tengamos fe y un corazón dispuesto a dejarse moldear. Estas son quizás las condiciones más primordiales cuando nos acercamos a Jesús, porque de esa forma, cuando tenemos fe y el deseo de ser cambiados, pues el Señor obra los milagros que necesitamos. Por eso el cambio de carácter y de vida le corresponde solamente a Dios. Es decir, nosotros como barro podemos ser moldeados, pero simplemente como barro nos permitimos estar en la presencia del alfarero y Él quitará todas sus asperezas, Él quitará los defectos. El Señor quiere hacer de nosotros un instrumento de su amor. Quiero, apreciado amigo, invitarte hoy a que le digas al Señor allí en los comentarios, si ese es tu deseo, y como una oración le digamos: Señor, aumenta mi fe y moldéame a tu imagen. Cuando esto suceda, hermano querido, realmente veremos a Dios actuando en nuestra vida. Vuelvo y digo: Señor, aumenta mi fe y moldéame a tu imagen. Así veremos cómo el alfarero moldeará nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra vida. En la lección del miércoles, con la lengua trabada, en nuestra quinta parte de la lección, ahora pasaremos de Tiro y nos trasladaremos a un nuevo destino. La historia que ahora aparece nos deja algunas lecciones. Y antes de mencionarlas, veamos primero el relato que aparece en el versículo 31 al 37 de Marcos 7. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta es una historia hermosa porque el Señor tenía el propósito de predicar el Evangelio y lo hizo en muchos lugares, en distintos lugares. Y en estos espacios
el Señor tuvo la oportunidad de conocer muchas personas y esto provocó que muchas personas también, cuando escuchaban de Él, vinieran, se acercaran a Jesús. Pero en esta ocasión vemos a un hombre que es sordomudo, que es traído delante del Señor, pero no fue algo quizás voluntario, fue algo que trajeron. Obviamente él no oía y no hablaba. Y por eso unos amigos, unas personas, no sabemos quién exactamente, la Biblia no lo menciona, pero dice que lo trajeron delante de Jesús, así como al paralítico que fue traído delante de Jesús. Ahora, ¿vino acompañado de la Biblia? Sí, no sabemos quién. Pero lo que es cierto es que fue traído porque necesitaba, como todos, encontrarse con Jesús. Porque tenía la necesidad de hacerlo, aunque fuera sordomudo, aunque quizás tuviese incapacidades, discapacidades. Esto no impedirá, hermano querido, que fuera traído a la fuente de la vida. Es decir, nada nos puede detener para acercarnos a Jesús. La limitación, por lo que yo he visto en mi experiencia en el ministerio, la ponemos nosotros. Mucha gente dice, hasta que yo no cambie, no voy a Dios. Y hermano, es un total y completo error pensar que yo primero tengo que cambiar para que Dios me ayude. No tiene sentido decir, yo primero cambio y me bautizo, o primero cambio y voy a la iglesia, o primero cambio y me convierto a Dios. No, eso no tiene sentido porque el cambio no lo provocamos nosotros. El cambio es gracias al poder del Espíritu Santo y gracias al poder de Dios. Llama la atención que el Señor Jesús también ve la fe de aquellos que pueden interceder por otros. Y aquí queda un mensaje especial porque el Señor nos invita a que también nosotros llevemos a los enfermos, a esos enfermos que necesitan el milagro de Dios. Y nosotros, que quizás estamos bien, que no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna limitación, podamos interceder por aquellos que lo necesitan. Las Escrituras dicen que el Señor se lo llevó aparte. Tomó a este sordomudo, se lo llevó a otro lugar, lejos de la gente, e hizo dos cosas que a una simple lectura podríamos decir que puede ser desagradable, ya que pues nosotros no seríamos capaces de hacer algo como lo que hizo el Señor Jesús. Pero hay que ver quién hizo esto. Y obviamente es el Señor Jesús quien hace este milagro. Y esto puede parecer como cuando Eliseo le pidió a Naamán que se sumergiera 7 veces en el agua del río Jordán, porque pues él tenía lepra. Te pregunto, ¿qué harías tú si teniendo una terrible enfermedad o discapacidad, la respuesta a ese problema sea algo sencillo, pero pueda ser aparentemente desagradable a nuestra vista? ¿No preferiríamos aceptar ese desafío de ser sanados completamente? Pues hermano, aceptar hacer o recibir lo que el Señor nos quiere dar es la manera eficaz, sin importar cuál sea el medio que el Señor use. Para entender esto se requiere de humildad. Y ante esta situación donde este pobre hombre no oía y tampoco podía expresarse claramente, el Señor mete su dedo en el oído y con la saliva de él, la Biblia dice que él escupió, pero no lo escupió a él. Dice que escupió y con esa saliva tocó la lengua del sordomudo. El Señor ve la fe de este hombre, pero recibe con agrado a aquellos que le trajeron a un hombre necesitado. De este relato me maravilla, hermano querido, lo que dice el versículo 37, porque dice que el Señor Jesús vino y todo, dice el versículo, todo lo ha hecho bien. Eso es interesante porque la conclusión dice ante este relato que todo lo que el Señor ha hecho ha sido bueno. Nada malo hay en sus propósitos, aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas. Siempre sepamos que el Señor todo lo hace bien. Y hoy recuerda esto, y sin importar por la prueba que pasaste, por la prueba que estás pasando, por la prueba que vas a pasar más adelante, no olvides que el Señor todo lo hace bien. Nunca, jamás olvides esto. Esta historia nos lleva a varias conclusiones. Primero, a valorar lo que Dios nos ha dado. El don de la vida, el don de las capacidades que tenemos debe ser usado para glorificar a Dios. Y con esa bendición, disfrutemos de sus bendiciones, pero a la vez, en segundo lugar, aprendamos a que debemos ser canales de bendición y llevemos a todos, al que necesita, al pobre, al que está desnudo, al que no tiene nada, al que está desprotegido, a la viuda, los llevemos siempre a Jesús
porque en Jesús hay respuesta. Sin demora debemos llevar a estas personas al poder de la fuente, al poder transformador de Cristo Jesús. Y tercero, aprendemos que el Señor espera tener con todos los seres humanos un momento especial, un momento personal. Y así como Jesús apartó al sordomudo a un lugar aparte, Jesús quiere que todos nosotros tengamos ese momento especial a solas. En la Biblia se menciona muchísimas veces en la que el Señor se encontró con algunas personas de manera especial y privada, porque al final en eso consiste la vida cristiana, un encuentro personal y especial solamente con Jesús. Otra lección que aprendemos es que aunque la petición fue decirle al sordomudo que no hablara nada, su alegría y su gozo no le permitió hacer esto, porque él quería dar la buena nueva de que ese Jesús del que muchos hablaban era un Jesús de verdad, que sanaba y hacía todo bien. Y por eso él no se quedó callado. Esta es la respuesta de verdad de un corazón regenerado. Hablar, testificar y dejar el nombre de Cristo en alto. Porque Él, hermano querido, es la fuente de nuestro gozo y es la fuente de nuestra bendición. Y no podemos quedarnos callados con la buena noticia que tenemos. En la lección del día jueves veremos el título Cuidado con el pan en mal estado. En este día de la lección nos enfocaremos en una experiencia más que el Señor Jesús tuvo con los fariseos. Y como siempre, el interés de estos hombres era cuestionar, era criticar, desvirtuar y tentar al Señor Jesús. En el relato de este día veremos lo que dice Marcos capítulo 8 versículo 11 al 13 y dice así: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ya sabemos a la luz de las Escrituras con las intenciones que venían estos fariseos. Primero, a discutir y segundo, con el propósito de pedir una señal para tentarlo. Quizás tú puedas pensar, ¿por qué el Señor no actuó haciendo una obra poderosa donde los dejara asombrados y así creyeran? Pues ya esto había pasado, hermanos queridos. Si ustedes lo miran en la Biblia, muchas veces el Señor hizo milagros delante de los fariseos, pero los milagros, y en la mayoría, ellos estuvieron y no fue suficiente para que estos escribas, doctores de la ley, pero estos fariseos, por más que veían, no llegaron a creer. Fue tanto la necedad, fue tanto el orgullo que preferían decir que eran las obras de Belcebú y fácilmente rechazarlo como el Mesías. Para ellos, Jesús no había forma de que fuera el Mesías. Es decir, el Señor sabía que no era con señales que ellos iban a cambiar. Por eso se dice que no les sería dada señal a esa generación. Por eso el Señor se reservó, mantuvo silencio y seguido a este momento dice que el Señor se va, se sube a la barca y se va a la otra ribera. Pero la Biblia nos dice que lo que sucedió después. Si revisamos Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21, mira lo que dice. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos les dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Seguido el enfrentamiento con los fariseos, el Señor les advierte de no dejarse llevar por la levadura de los fariseos. Y a los que se refiere el Señor aquí es la importancia de la verdadera fe y la necesidad de estar siempre alertas contra las hipocresías y las falsedades que practicaban los fariseos. Recordemos que la levadura representa al pecado, que simboliza una influencia maligna proveniente de los fariseos y en este caso, como dice el versículo, de Herodes. Los discípulos
como no era raro, no entendieron sus enseñanzas, esas comparaciones que el Señor usaba. Esa mente influenciada por el materialismo los llevó a pensar que se refería al pan que habían dejado fuera de la barca. Y en este relato se ve nuevamente, y pues también se ve nuestra fragilidad, nuestra limitación a entender la mente del Señor. Quizás por eso el Señor declaró en Isaías lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este texto nos lleva a tener en cuenta que todos los planes y cada una de las enseñanzas del Señor son demasiado profundas para entenderlas a veces. Por eso requerimos de discernimiento e iluminación del Espíritu Santo para entender su palabra y sus mensajes y los propósitos, que a veces a nuestra incapacidad lo único que nos toca hacer es solicitar ayuda. Decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender. Porque después que se manifiestan a veces los planes de Dios, pues no los llegamos a entender. Pero sabes, después de esto, la Biblia dice que el Señor, pues, o en este relato se muestra que estos discípulos se enfocaron en el pan material. El Señor les recuerda lo que hizo en las dos ocasiones con los 5,000 personas y los 4,000 personas, donde todos comieron y sobró comida. Y no solo eso, sino lo que el Señor pudo hacer para alimentar a las personas con poquito, con esos 7 panes, con esos 5 panes, con eso tan poquito, lo que el Señor pudo hacer. Ahora te pregunto, ¿te das cuenta de lo que el Señor hace y que no está preocupado por el alimento material, sino más bien está preocupado por nuestro alimento espiritual y de las influencias que nos pueden estar afectando en nuestro diario vivir? Porque piensa tú que en esa ocasión, en la alimentación de estas personas y en esa multiplicación de los panes, la Biblia dice que Jesús estaba predicando la palabra y duró todo el día predicando el mensaje de la palabra. Y Jesús estaba enfocado en el pan espiritual, pero los discípulos dijeron: despídelos porque ellos ya necesitan irse para sus casas, no hay nada que comer. Ellos estaban preocupados por el pan material. Pero amigo querido, créeme, para el Señor no es una preocupación la preocupación del ser humano. Dios no se preocupa. Tu necesidad o tu angustia es simplemente algo fácil para Dios, porque en su soberanía eso tiene respuesta. Con el poder de Dios, Él lo puede solucionar. La palabra de Dios es tan poderosa que con solo pronunciarlo le puede dar solución a todos tus problemas. Así que mi hermano, solo cuando entendamos que nuestra prioridad no son los problemas de este mundo, sino nuestra necesidad de poner a Dios en primer lugar, ahí entenderemos que lo demás es simplemente añadidura. Es difícil, pero como cristianos debemos poner en práctica esto. Nuestra fuerza y nuestra bendición se encuentra primero buscando a Jesús, y lo demás es resultado, es la añadidura que vendrá por buscar a Jesús. Ahora te pregunto otra vez, ¿será que en este momento el Señor también nos está diciendo que debemos de dejar de percibir la experiencia cristiana con el materialismo como prioridad? ¿Será que en este momento debemos realmente hacer un cambio radical, dejando todo en sus manos y poniendo nuestra voluntad, nuestros ojos, nuestras fuerzas en el Señor? Hoy el Señor, ¿será que desea ayudarnos y desea que dejemos las influencias de la levadura del pecado y la maldad y todo aquello con lo que Satanás está tentando para afectarnos en nuestra vida espiritual? Creo que la lucha y la guerra es constante y Satanás ha hecho bien desenfocándonos de la experiencia que debemos tener con Cristo cada día y buscar a Cristo en primer lugar, y lo ha logrado. Y Dios nos llama una vez más a mirarnos de adentro hacia afuera, que revisemos cómo está nuestra vida espiritual y cómo estamos llevando nuestras prioridades. De esta manera, hermanos, tenemos que vivir una experiencia distinta. Tenemos que vivir para Cristo y solo para Él. El deseado de toda la gente dice así: los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados,
obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacían tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Hoy día pueden existir fariseos que estén haciendo de nuestra experiencia cristiana un caos, que pueden estar, hermanos, transformando nuestro carácter, así como lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Hay falsos maestros, falsos cristianos que enseñan falsas enseñanzas, fariseos hipócritas que están desviando a muchos de la salvación. Y como dijo Jesús, ponen cargas demasiado pesadas que ellos mismos no pueden llevar. Solo recuerda esto: no seguimos a hombres, seguimos al Señor Jesús. Por eso su palabra, la oración y la dirección del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a caminar en el sendero correcto. Que Dios nos ayude. En la lección del día viernes, para estudiar y meditar, encontramos en nuestra última parte de esta lección un mensaje que Dios tiene a través del mensaje del deseado de toda la gente. Dice así: la religión de Cristo es la sinceridad misma. El serlo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. La religión de Cristo es verdad y nos conduce a honrar y glorificar al Señor siempre. Y de manera segura nos aísla de nuestro yo. Seguir a Cristo, andar en la religión verdadera de Cristo, nos aparta del orgullo, del egoísmo y de la mundanalidad. Por eso el antídoto, la medicina para aliviarnos, se encuentra en una obediencia y una búsqueda sincera con Jesús. No para que me vean, no para que o porque me toca, o porque deseo quedar bien con mi iglesia o donde yo estoy. Mucho menos pensando que porque tengo algún cargo, entonces yo tengo que hacer las cosas para Dios por apariencia o hipocresía. Nuestra experiencia tiene que ser sincera. Nuestra búsqueda debe ser con humildad, dirigida por el Espíritu Santo. Y solo así, solamente así experimentaremos un cambio interno, que es lo que realmente necesitamos. Porque necesitamos un cambio urgente y un cambio completo de nuestra vida. Realmente, cada día le debemos pertenecer a Cristo Jesús y que Él nos moldee a través de su Santo Espíritu. En las conclusiones finales de esta semana, podemos mencionar los siguientes puntos resaltantes. El primero es que vimos la necesidad de desprendernos de las ideas de que lo más importante es lo externo, cuando nuestra mayor necesidad realmente debe ser o debe estar centrada en cómo somos un verdadero cristiano, cómo somos verdaderos adoradores, cómo adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Esa debe ser nuestro enfoque. También, en segundo lugar, nada puede hacer las obras si no están movidas por una experiencia de relación con Cristo. Sin Jesús, nuestras obras son como címbalo que retiñe, es decir, solo ruido es lo que podemos hacer. En tercer lugar, vimos el gran amor del Señor al sanar y ayudar y restaurar al ser humano, quien quiera que fuera. El Señor solamente esperaba que quien lo buscaba de manera sincera y con fe y obediencia y deseo de cambiar, pues el Señor atendía su necesidad. Y en cuarto lugar, veremos también, vimos o revisamos que lo más importante es la limpieza del ser humano de una manera interna. No se trata de que estemos limpios por fuera, sino por dentro. Lo único que salen de nuestros corazones es malos pensamientos, hipocresía, pecados y la contaminación de una vida interna de maldad. Por eso necesitamos ser limpios con el poder del Señor. Y esto es lo que el Señor nos manda. Y en quinto lugar, aprendimos que la levadura de los fariseos es aquella que es impulsada por la hipocresía, por la maldad y por el pecado. Además, la invitación del Señor
de no hacer parte de esta levadura, que nos alejemos y no la aceptemos. Y finalmente ahí veíamos que no podemos estar más preocupados por el pan material, sino que debemos poner nuestra atención en el alimento espiritual. Porque no solo de pan, dijo Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda promesa que sale de la boca del Señor. Amados, creo que hemos estudiado una lección maravillosa. Todas las lecciones son muy lindas, pero en esta semana agradecemos a Dios por esta lección, porque en esta semana aprendimos a que nuestra experiencia en la iglesia y en nuestra vida cristiana, en nuestro hogar y donde estemos, más que lo material, más que lo externo de la vida, debe centrarse en una relación firme, fuerte y cimentada solamente en Cristo Jesús. Cristo es el motor de nuestra vida. Y deseo que Dios, hermano querido, nos ayude a crecer en la fe y en la vida espiritual. Ese es mi más sincero deseo. En esta semana vamos a mencionarles algo, hermano, algo nuevo. Iniciaremos un reto a todos nuestros hermanos que nos están viendo desde YouTube. Esto es exclusivo a todos los que están en YouTube, los que se han suscrito. Queremos decirles que de ahora en adelante vamos a estar compartiendo en cada video de la lección un saludo especial a las primeras 5 personas que dejen los siguientes 3 cosas. Que en su comentario, los primeros 5 comentarios que tengan su saludo, un saludo, puede ser el que ustedes deseen, un lugar de donde nos ve, ya sea su iglesia, su país, su distrito, de donde pertenece, y tercero, su nombre completo. Si usted pone su saludo, de donde nos ve y su nombre completo, lo tendremos en cuenta para leerlos en la próxima lección. Los tendremos allí publicados en el video para saludarles. Recuerden que si usted deja este saludo en el video de YouTube, pues tendrá esta oportunidad de aparecer. Recuerden, no es en Facebook, porque sabemos que en Facebook también se publica esto, pero más que en Facebook lo vamos a hacer aquí en YouTube, porque en YouTube queremos premiar a los fieles, a los que se mantienen ahí y a los que están suscritos. Ahora, gracias por la compañía, gracias porque nos han apoyado hasta este momento. Vamos entonces, hermanos queridos, a orar con la bendición de Dios y pidiendo que Dios nos ayude. Recuerden, antes de continuar, de hacer la oración, recuerden que el video lo publicamos todos los sábados a las 7:45 de la mañana, hora Colombia. Todos los sábados, 7:45 de la mañana, hora Colombia, publicamos el video. Así que si usted quiere estar pendiente desde ese momento, puede hacer su comentario. Bueno, vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Querido Padre, Señor, suplicamos tu compañía y que esta lección quede en nuestros corazones como un llamado que hace el cielo para que de verdad consagremos nuestro corazón, para que limpiemos nuestras manos, para que hagamos puro ese corazón a través del poder de tu Santo Espíritu. Señor, necesitamos desprendernos del pecado y necesitamos de tu gracia, de tu perdón y tu misericordia. Ayuda a tu pueblo, ayuda a aquel que está sufriendo, aquel que necesita tu bendición. En esta hora, Señor, pongo a mi hermano que está viendo este video. Guárdale, bendícele, cuídale y ayúdale a seguir persistiendo y perseverando hasta el fin. En esta hora pedimos tu compañía y bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, gracias por su apoyo, gracias por su ayuda y como siempre lo decimos, recuerde, con Jesús todo es mejor. Que Dios le guarde.